Mediante la visión organicista analizamos cómo la ciudad de Guadalajara está creciendo en lugar de desarrollarse, y este crecimiento desmedido que podemos percibir hoy en día es notorio y afecta directamente a sus habitantes y al medio ambiente. Abordaremos y reconoceremos los factores que influyen en esta problemática, así como diferentes alternativas que pudieran remediarlas. Desde que Guadalajara se formó como ciudad en 1542, los habitantes que residían en ella no se comparan con los que existen actualmente. En ese entonces las fincas, viviendas y comercio se centralizaban en una zona que hoy conocemos como el centro de la ciudad. Sus alrededores fueron creciendo hasta 1800, donde los extranjeros se fueron mudando a esta ciudad y poblaron sus alrededores con otro tipo de vivienda que apenas podemos reconocer, por ejemplo, dentro de la zona de la colonia americana. Otro factor que influyó a que Guadalajara creciera ya en la época de 1900 fue el efecto de la industrialización. Y desde esta fecha es cuando es más notorio el crecimiento de la mancha urbana de Guadalajara, cuando nació la necesidad de unir poblaciones cercanas y crear una ciudad más grande con rutas que las conectaran. Avenida Vallarta representa uno de los ejes más ambiciosos de la antigüedad, ya que al representar el ingreso y salida de Guadalajara con los arcos, el salir está a un nuevo territorio mediante lo que en su momento fue un gran avance. La Minerva calificaba a Guadalajara como una ciudad en crecimiento dispuesta a tener una planeación urbana que prometía ser de las ciudades más importantes de México. Actualmente Guadalajara se podría leer como una mancha urbana que se ha extendido sin control y sin limitantes, y el efecto de generar un comercio y zona exclusiva como lo es la zona de Puerta de Hierro y la zona de Tlajomulco en el sur de la ciudad con la creación de Andares Sur. El efecto de generar centros de consumo en solo pocas partes de la ciudad significa una barrera económica y social de cómo se relacionan los habitantes de la ciudad y cómo el lugar en el que vivas habla de ti como persona debido a esta división. Pero ¿qué sucede con el resto de los habitantes que representan un mayor porcentaje? Todos aquellos que quedaron en el centro de la mancha urbana de alguna forma se ven encarcelados por la periferia en crecimiento que existe actualmente en la ciudad. Por esto es importante recalcar algunos datos sobre el crecimiento de la población y de la extensión del territorio. En 1950 el territorio era 3.000 hectáreas con un total de 446.000 habitantes, dando una densidad promedio de 163 habitantes por hectárea. En 1970 crece a 11.000 hectáreas, triplicando la población con un total de 1.517.000 habitantes y densidad promedio de 140. En 1980 se duplican las hectáreas de la mancha urbana a 23.000, así como los habitantes a 2,5 millones, y la densidad baja a 98. En el 2010 se duplica la cantidad del territorio y los habitantes con un total de 64.000 hectáreas y 4 millones de habitantes, dándose el efecto de psicoastenia, mezclando los límites de los municipios, lo cual significó el mayor crecimiento de la historia de Guadalajara en estas últimas décadas, dando como resultado la mayor disminución de densidad con solo 68 habitantes por hectárea. Es evidente que el crecimiento de la mancha urbana de Guadalajara ya representa una preocupación social, política, económica y de calidad de vida para todos sus habitantes. El desarrollo de la ciudad es fundamental que se practique para que el crecimiento ya no sea su periferia, sino que se rescaten todos los espacios afectados por la anorexia dentro de la gran mancha urbana y poder generar un tipo de ciudad compacta como ya se ha hecho en otros países, por ejemplo, Tokio, Singapur, Dubái, etc. Lo cual nos dice que una forma de resolver el crecimiento desmesurado de la mancha urbana es la vivienda vertical con un buen planteamiento urbano mediante un análisis de la ciudad y basándose en los planes de generación.